Seguimos con el resumen del año 2014 en Radar y ahora tenemos una entrevista con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. La entrevista es de julio de 2014. Hoy nos acompaña el expresidente Ernesto Pérez Valladares, con el que hablaremos sobre la crisis que atraviesa su partido, el PRD, y también sobre temas de actualidad política nacional. Más adelante estaremos con autoridades y expertos hablando sobre la contaminación del río La Villa. Buen domingo, señor expresidente. Gracias por aceptar la invitación. Con muchísimo gusto, encantado de estar con usted. Bueno, y el primer tema en agenda es la crisis de su partido, para algunos la peor en su historia. Pues sí, yo creo que es la acumulación de una situación crítica que venimos arrastrando desde hace algún tiempo y que empieza desde mucho antes del proceso electoral recién. Yo creo que esto es un tema que viene desde las elecciones pasadas. Pienso que fundamentalmente el partido ha caído en lo que originalmente criticamos, que era un simple partido electorero con nombre y apellidos, con dueños, con las personas que mandaban allí eran las que en los partidos anteriores eran las que podían pagar, las que podían comprar. Y nuestro partido se fundó exactamente con los objetivos de combatir eso. Desafortunadamente la mala práctica política nos ha llevado a un problema de clientelismo interno, que no es solamente un problema del partido, es un problema de la propia sociedad que permite ese clientelismo. ¿En qué momento empieza, según usted, esta degradación de lo Mire, que es un partido ideológico? Yo creo que esto empieza con las elecciones pasadas, no las inmediatamente pasadas, sino las anteriores, y con aquella pelea tan horrible que hubo entre los dos candidatos, Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro, que luego supuso una verdadera división de las aguas. Es decir, hasta ese momento nuestro partido se consolidaba monolíticamente detrás de una opción y por eso tuvimos opción de triunfo. Desde ese momento viene dándose diferentes actitudes de mucha gente que acaban con las elecciones últimas, con la experiencia de las últimas elecciones, que ha sido tremendamente mala. Durante ese proceso electoral, varios dirigentes históricos en este mismo espacio denunciaron que la mano de Ricardo Martinelli estaba en el PRD. ¿La mano de Ricardo Martinelli sigue en el PRD? Es difícil decirlo. A mí no me gusta asegurar cosas que no me constan. Sin embargo, no es menos cierto que dice el dicho que cuando el río suena es porque piedras trae. Suena hace mucho tiempo. Suena hace mucho tiempo. Y si tú ves las últimas revelaciones de las partidas que se le han dado a los diferentes grupos políticos, y particularmente en el caso de nuestro partido, a diferentes diputados de nuestro partido, te crea mucha suspicacia. Nosotros creemos que en efecto eso fue un mecanismo de corrupción que se instituyó durante el gobierno de Martinelli fundamentalmente y que se exacerbó a un punto inaudito durante los últimos meses de su gobierno. Uno de los diputados que más partidas recibió fue Benicio Robinson, hoy en día presidente del partido. ¿Cuál es su relación con él? Yo a Benicio lo conozco históricamente de toda la vida, siempre fue un hombre trabajador, pero eso no significa que a partir del momento en que tuvo un enfrentamiento con Martinelli, ¿se acuerda usted con aquel asunto de Bocas del Toro y la represión que el gobierno de Martinelli hizo en Bocas del Toro? Uno de los muertos de esa represión fue justamente Benicio Robinson, al cual le quitaron una serie de contratos y de beneficios que tenía en fin. Lo cierto es que a partir de entonces, yo no sé si se recompuso o si hubo algún tipo de acuerdo con Ricardo Martinelli, pero el Benicio Robinson, después de ese incidente, es un Benicio Robinson diferente al anterior. ¿Un Benicio Robinson que es perjudicial para el partido, diría usted? Yo creo que un Benicio Robinson que no es la mejor cara del partido en estos momentos, sobre todo por todo lo que se supone que hay detrás de esa relación entre él y Martinelli a través de un socio comercial. De hecho, ese 1 de julio, cuando se vieron las imágenes de la Asamblea y de esa alianza legislativa tan importante para el país de la que vamos a hablar ahorita, se criticó muchísimo la presencia de Benicio Robinson y de Franz Weber en la Junta Directiva de la Asamblea. ¿Su opinión? Fíjese que yo empiezo por el principio diciéndote que el tema de la alianza legislativa que han querido mal llamar de gobernabilidad, verdaderamente no es un tema que a nosotros como PRD y partido de oposición nos debe interesar. Nosotros, la gobernabilidad es un tema que le debe interesar al gobierno, no a la oposición. En consecuencia, yo pienso
que nosotros debimos haber jugado un rol de oposición en la Asamblea sin entrar en ningún tipo de acuerdo, incluso tomando el riesgo que es necesario en política de postular un candidato independiente a la presidencia de la Asamblea, un candidato independiente de nuestro partido, y dándole la opción al gobierno de votar por él o votar por un candidato de ellos o por Martinelli. Pero yo no creo que nosotros tenemos por qué estar creando supuesta gobernabilidad y usando eso de excusa para hacerse de la Asamblea Legislativa como un mecanismo de más corrupción. Piensa que, lo estoy entendiendo, lo que hay detrás es corrupción y no la intención de darle las herramientas a este gobierno de lograr un buen contralor, un buen procurador, como se ha venido diciendo. Si usted tiene una propuesta de ley, el caso del contralor y del procurador es una vez en 5 años. Y para eso se puede conversar. Pero si usted tiene una buena ley beneficiosa al país, es absurdo que el partido no lo apoye, ¿cierto? Claro. Y también es absurdo que apoye cualquier ley que mande el Ejecutivo. Entonces el rol nuestro no debe ser de crear gobernabilidad, de facilitador del gobierno. El rol nuestro debe ser de fiscalizador. Y ese rol lo hemos estado perdiendo con esta repartición de la Asamblea Legislativa, que en efecto sí. Hay duda, yo no estoy claro, yo no sé si usted, pero hay duda de si se van o no a continuar las partidas estas de los diputados. No hay absolutamente ningún indicio de que se van a eliminar. Bueno, oí al presidente decir en alguna ocasión recientemente que las iba a eliminar. Sin embargo, he oído al presidente de la Asamblea decir que continúan. Entonces, si nosotros continuamos con las mismas cosas y haciendo las mismas prácticas, evidentemente al final vamos a obtener los mismos resultados. Es absurdo y es estúpido pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados diferentes. Señor expresidente, quiero mostrarle una caricatura que me gustó muchísimo, que salió esta semana sobre la crisis de su partido. La vemos en pantalla pronto. Salen varios de los dirigentes históricos, incluido usted, corriendo porque hay un fuego y salen y rompen un vidrio donde está el general Torrijos y dice rómpase en caso de incendio. Ahora la vamos a ver. Su opinión, ¿usted piensa que se recurre al torrijismo cuando hay una crisis como esta, pero no hay un verdadero compromiso con los ideales de Torrijos? Fíjese, Sabrina, yo pienso que nuestro partido... Ahí la vemos en pantalla. Sí, yo la Vic en la prensa, doy el crédito porque mi preferido me encantó. Después de Hilde, obviamente. Bueno, cierto es que nuestro partido se califica como torrijista. Y lo cierto también es que por la forma desordenada como creció, perdimos mucho de la formación torrijista que teníamos que haber hecho. Y fíjese que no le endilgo la culpa a ninguno en particular, nos la endilgamos todos. Entonces sí, en efecto, el partido pasó de ser un partido de objetivos y de principios, un partido que tenía una comunicación directa con las bases y sobre todo con las comunidades a través de esas bases y de nuestra organización, pasó a ser un partido electorero y clientelista. Evidentemente eso es un total abandono del torrijismo. Se lo podemos echar a la culpa a muchísimas cosas. En mi concepto, es simplemente un deseo inaudito e innecesario de crecer en el número de adherentes sin ninguna justificación. Yo creo que nosotros preferiríamos un partido más pequeño, mejor formado, en efecto con práctica torrijista, que la montonera que en algún momento podemos haber tenido. Tienen una montonera y la montonera ni siquiera votó por el candidato de ustedes. Eso por la división que sigue existiendo, sí. Usted dice que todos tienen una responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Yo creo que no haber hablado con mayor fuerza antes y no lo hice por el temor de perjudicar las posibilidades electorales del partido. Quizás en ese momento, en los momentos que debió haber hablado, si lo hubiera hecho con la fortaleza que lo hago ahora, hubiera sido calificado de traidor o de que quinta columna o quién sabe qué cosa. Y eso, quiérase que no, aunque a mí poco me importa, sí no deja de molestar algo que por culpa suya vaya a haber una pérdida electoral. Varios puntos a destacar de la entrevista de Ernesto Pérez Valladares, el doctor Ritter. Uno, la relación entre partidas a diputados y corrupción, la crisis en el PRD y también el papel de Benicio Robinson y sus críticas al pacto de gobernabilidad. Pues a pesar de que ya tienen casi medio año, esas entrevistas tienen plena vigencia hoy. Si lo hubieras pasado como noticia o como novedad, tendrían plena vigencia. Hay que recordar que pese a todas las críticas que se formularon entonces, las partidas de los diputados las siguieron manejando.
fueron los bonos de $25,000 que fueron ampliamente criticados y que sin embargo no fueron atendidos esos reclamos ciudadanos. Pero me llamó mucho la atención que en la entrevista del presidente Pérez Valladares utiliza una frase que utilizó el presidente Obama a la hora de anunciar las nuevas relaciones con Cuba, y es repetir esa frase que entiendo que es de Einstein, en el sentido de que uno no puede esperar haciendo las mismas cosas, esperar resultados distintos. Pero los dos usaron la misma frase para referirse, en el caso de Obama, al problema de Cuba, en el caso de Pérez Valladares a la política interna. De manera que aquí no podemos hablar de que Obama plagió a Pérez Valladares, sino más bien los dos se han fundamentado en la misma frase de Albert Einstein para señalar una cosa que es plenamente cierta. No podemos cambiar las cosas si se hacen de la misma manera. Y desafortunadamente las palabras de Pérez Valladares fueron premonitorias. Todo lo que ha dicho y no lo dijo como a título, no lo dijo a título de adivinar el futuro, sino a título de escribir ese presente, y desafortunadamente el presente de entonces, en julio, sigue siendo el presente hoy. Así es, la misma forma de hacer política que vimos en las partidas a diputados. Tenemos mucho más en este resumen de Radar. En el próximo bloque, todo el escándalo de los radares y helicópteros.